tu tiempo. Buenas noches a todos, feliz Día de la Independencia. No podíamos iniciar sin felicitarles. Ahí siempre los tengo presentes desde acá, en mi segundo país. Así que feliz con ustedes por un año más de independencia allí en Argentina. Y bueno, extraño la empanada y las demás cosas que de por acá, por ahí acá no consigo. Pero bueno, felicitaciones. Vamos a arrancar este tiempo con un juego. Como arrancamos en el anterior, o sea, en la anterior clase, con un juego, ahí mientras abrimos el juego para empezar, la idea de este juego es recordar algunas palabras que estuvimos viendo en la primera lección y la idea es descubrir detrás de cada casilla, formar la palabra que estuvimos viendo, como por ejemplo, qué sé yo, vamos a recordar Filipenses, por ejemplo. Tenemos que ir uniendo y recordar aquellas palabras que más o menos estudiamos en la anterior clase. Así que vamos a iniciar. Le voy a pedir a Elvira si se anima a hacer el primer ítem. Tiene que tratar de descifrar qué palabra se forma con estas palabras desordenadas. Con estas letras desordenadas, perdón. Ahí le pueden ayudar también a Elvira. A ver, Elvira. Gratitud. Muy bien, correcto. Ahí apareció gratitud. ¿Qué tal? ¿Cómo le Yo va? me uno Bendiciones. por primera vez. Bendiciones. Soy Bendiciones, Lorena. bienvenida. Bienvenida, soy Carlos. Vamos a la segunda palabra que debemos formar. A ver si alguien se anima fuera de Lorena a participar de este ítem. Es muy fácil. A ver. Pablo. Desmutéense. Yo estoy muteada. Sí, Pablo. Pablo. Perfecto. Vimos que el apóstol Pablo es quien escribió esta carta a los filipenses y en el anterior, irte la gratitud era, digamos, el principio principal del libro de Filipenses. Vamos con la tercera palabra. A ver, Okay. ¿quién se anima? No. Oración. Muy bien. Qué bárbaro, Ana. Pero estamos Vamos allí. bien. 10 Estamos puntos. bien. Sí, vamos con la cuarta palabra de hoy. A ver, vamos a ver esto. Filipo. No, a ver. Sí, Muy sí, Filipos. perfecto, hermana Ana. Espectacular. Sobra una palabra que debemos formar y luego ya iniciamos la lección de hoy. Europa. Pepe. Europa. Perfecto, Mira, Europa. qué bueno. Yo estaba buscando otra cosa. No me Estas son iba a aparecer. palabras que utilizamos en la anterior clase, por ejemplo, en Y Europa. yo no estuve la. Exactamente, vimos que el apóstol Pablo fundó Filipos y Filipos quedaba, perdón, fundó la iglesia en Filipos, Filipos quedaba en el continente europeo, fue la primera iglesia que Pablo funda allí en el continente europeo. Ahora sí, vamos a meternos en el estudio de hoy. Como bien mencionábamos en la anterior clase, la idea es extraer principios bíblicos para poder aplicar a nuestras vidas. Entonces, vamos a ver hoy 3 principios, si nos da el tiempo, vamos a extraer 3 principios bíblicos del capítulo 1. Ya no vamos a tocar el versículo 1 al versículo 11, porque ya lo habíamos estudiado en nuestra primera lección introductoria. Hoy vamos a tocar el versículo 12 al versículo 30. Vamos a empezar leyendo el versículo 12. Dice del capítulo 1 de Filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí Pablo ya termina con la primera parte de dar gracias a los filipenses por haber participado con él, sustentando su ministerio y porque siempre estaban pendientes de su ministerio.
Ahora él va a contar lo que le está aconteciendo dentro de la cárcel. Recordemos que el apóstol Pablo está encarcelado cuando escribe esta carta a la iglesia allí en Filipos. Y él va a mencionar que el evangelio sigue avanzando a pesar de las dificultades que él estaba atravesando allí en la cárcel. Él estaba encarcelado, pero el evangelio seguía progresando, seguía avanzando independientemente a la situación en la que él se encontraba, y aún así él seguía siendo de ejemplo y seguía contribuyendo para que el evangelio se extienda y se expanda a todo el mundo. Allí en el versículo 13 menciona que el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio formaba parte de, el pretorio formaba parte, o en este caso eran guardias imperiales, más o menos 9.000 personas que formaban parte del pretorio, y a todas estas personas el apóstol Pablo predicó y testificó de Jesucristo. Imagínense esta idea en su cabeza. El apóstol Pablo estando preso allí, escribiendo esta carta, pero también aprovechando cada situación que tenía para compartir el evangelio. Venían guardias a custodiar al apóstol Pablo, quizás se cambiaban por día, por semana, no conocemos cuál era el itinerario, pero los guardias venían a custodiar al apóstol Pablo, e imagino a Pablo testificándole a cada guardia día tras día el evangelio, ¿no? Contándole las maravillas que hacía Dios y cómo podían ser salvos, hasta que esto se difundió por todo el pretorio, por toda la guardia imperial, y cada guardia sabía lo que Pablo le había testificado, ¿no? Y seguramente ellos, conversando entre ellos, decían: ¿escuchaste lo que dijo Pablo? ¿Escuchaste lo que mencionó Pablo? Y aún fuera del pretorio, el evangelio seguía extendiéndose en todos los rincones. En el versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El primer principio que podemos extraer del versículo 12 al 19 es el siguiente: elige ser parte del equipo de Dios. Elige ser parte del equipo de Dios. Y esto está basado en el versículo 14, que dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué quiero decir con esto de elegir ser parte del equipo de Dios? Si bien cuando nosotros creemos en Cristo Jesús para salvación, pasamos a ser parte de su familia y por ende somos del equipo de Dios, posicionalmente hablando, pero ahora en nuestro día a día, de forma práctica, de forma progresiva, ¿en qué equipo nos encontramos? ¿Cuál es nuestro equipo? ¿En dónde hoy estamos? ¿No? Ese es el principio bíblico que debemos aprender hoy: ser parte del equipo de Dios. Y cuando hablo ser parte del equipo de Dios, hablo en cuanto a la motivación que tenemos cada uno de nosotros de formar parte del equipo de Dios, a través del evangelismo, a través del servicio en la iglesia, a través de testificar, de ser testigos fieles de Jesucristo en donde quiera que estemos. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué testificamos de Cristo? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué invertimos tiempo de nosotros a la obra de Jesucristo? ¿Cuál es nuestra verdadera motivación? Aquí se encuentran dos motivaciones: un ánimo, buen ánimo, y también amor. También amor. Buen ánimo y amor hacia las almas perdidas. En cambio, nosotros podemos hacer estas cosas, pero con una motivación incorrecta. Quizás por obligación, porque me pide mi pastor salir a testificar, porque quiero aparentar algo
y que hablen cosas buenas de mí. Esa no es la motivación correcta. Y cuando hacemos eso, no formamos parte del equipo de Dios porque no sumamos a la obra. Dios mira nuestro corazón, Dios mira cuán ánimo tenemos y cuán amor le tenemos a Él y a las personas. Entonces, debemos elegir ser parte del equipo de Dios hoy con un buen ánimo y con amor, testificando a las personas, haciendo la obra de Dios, sirviendo con amor y siendo parte así de la obra de Dios. Ahora, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica esto? ¿Qué pasa en tu mente y en tu corazón cuando David, le pongo a David como ejemplo porque él es el pastor, dice, el próximo sábado salimos a testificar por el barrio? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Cuál es tu respuesta? Puede haber dos posibles respuestas. Una, qué bien, allí voy a estar, tengo el ánimo, quiero estar por amor a esas almas que necesitan escuchar el Evangelio. Y la otra es, no otra vez me invitan a salir a evangelizar, qué fastidio, prefiero quedarme en casa a ver el partido, a ver mi serie favorita y demás cosas, y quizás en mi trabajo voy a compartir un tratado evangelístico. Se dan cuenta que hay un contraste grande entre estas dos motivaciones y entre estas dos acciones. Y eso es lo que el apóstol Pablo está contando acá, que hay personas que están dentro del equipo, que están predicando correctamente, con una motivación correcta, pero hay otras personas que lo hacen por envidia, que lo hacen con una motivación incorrecta, quizás por religiosidad, quizás por otros motivos que desconocemos, pero en este caso aquí Pablo dice por envidia y por añadir aflicciones a su prisión, ¿no? Entonces, ¿de qué equipo estamos hoy? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cómo vamos a responder al llamado de ser parte de la obra de Dios? Entonces, ese es el primer principio que aprendemos en estos versículos. Debemos ser parte del equipo de Dios con una motivación correcta, con ánimo y con amor hacia las almas perdidas. Pero no solamente debemos ser parte del equipo de Dios, sino hay un segundo principio que encontramos desde el versículo 19 al versículo 26, que voy a leer rápidamente para que nosotros entendamos el contexto y lo que venimos hablando. ¿No? Dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí Pablo está diciendo que él tiene la esperanza de ser libres de sus prisiones, ya que los filipenses oran por eso y también el Espíritu le está actuando en él y le está mostrando que él va a ser libre quizás por un periodo breve, ¿no? Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Luego viene este versículo hermoso que casi la mayoría lo conocemos, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El segundo principio que extraemos de estos versículos es, elige magnificar a Dios con tu vida. Y cuando hablamos de magnificar a Dios con tu vida, podemos decir y podemos resumir que es honrar y glorificar a Dios con nuestra vida. Aquí el apóstol Pablo en el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo tenía la confianza enorme en Dios, que a pesar de su situación, a pesar de que él sea libre o quede aún encarcelado,
en nada sería avergonzado, sino que su vida sería un testimonio fiel, real y enorme de lo que Dios y Cristo habían hecho por medio de él. Recordemos que él está en la cárcel y aún en medio de esa situación tan difícil, tan adversa, él seguía testificando y él seguía siendo de ejemplo para muchas personas. Entonces, este es el principio. Elijamos magnificar a Dios con nuestras vidas. Elijamos glorificar a Dios con nuestras vidas. Pero no solamente nosotros glorificamos a Dios, sino Pablo también añade en esto que Cristo se glorifica en la vida de Pablo. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir que Jesucristo se glorifica por medio de nosotros? ¿Cuántos hoy podemos decir que Dios se glorifica a través de mi vida? Se glorifica a través de lo que hago, se glorifica a través de mi ministerio, se glorifica a través de toda mi vida. Tremendas palabras del apóstol Pablo, que tenía la confianza segura que él caminaba con Cristo en comunión con él, pero también Dios usaba su vida como un instrumento útil para glorificarse y darse a conocer ante todos. Y esto nos habla de una vida que está en comunión con Dios, de una vida irreprochable, intachable, ¿no? Una vida digna del Evangelio. Ahora yo pensaba, ¿de qué manera podemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Si bien el apóstol Pablo fue elegido para llevar una tarea tan importante de llevar el Evangelio a todo el mundo gentil, él fue elegido y encomendado para esta tarea y tenía quizás muchos conocidos, muchas personas que conocían su vida, que le conocían al apóstol Pablo y podían decir, el apóstol Pablo es una persona que es íntegra, una persona que glorifica a Dios, una persona que lleva una vida en santidad, una persona que vive en verdad su fe cristiana. Nosotros quizás no somos conocidos como el apóstol Pablo, pero dentro de nuestro entorno, allí en nuestra casa, allí con nuestros vecinos, allí con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, nosotros podemos glorificar a Dios a través de pequeñas cosas. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Esto es un claro ejemplo de cómo podemos glorificar a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, quizás muchos conocen de memoria, dice, sí pues, perdón, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí la palabra todo engloba todo lo que hacemos desde que nos despertamos hasta la hora de ir a dormir, a descansar nuevamente. Quizás podemos glorificar a Dios con una sonrisa, con una buena actitud cuando nos levantamos, cuando compartimos un versículo con nuestro esposo, esposa, hijos, cuando preparamos un desayuno con una buena actitud, cuando preparamos un almuerzo con una buena actitud, cuando respondemos a palabras quizás que pueden ser duras, con palabras blandas, con palabras de amor, se dan cuenta, cada cosa que hacemos es una forma de dar gloria a Dios y que Dios use esa situación para que se glorifique por medio de nuestras vidas. Queridos hermanos, entendamos esto. Cada acción que debemos hacer, cada acción que vamos a hacer puede ser una oportunidad de dar gloria a nuestro Dios. Qué hermosa oportunidad tenemos de glorificar a Dios con nuestras vidas. Qué hermosa oportunidad tenemos de que Dios se glorifique en nosotros por medio de nuestras vidas. Ahora podemos pensar en, cada vez que voy a responder, ¿esto traerá gloria a Dios? Cada vez que voy a decidir hacer algo, ¿llevará gloria al nombre de Dios? Dios usará esta situación para bendecir a otros, para poder glorificarse a través de mi vida. Si esto que voy a decir va a ser para la gloria de Dios o va a ser para estropear o para hacer tropezar a mi hermano. Entonces, esas cosas debemos preguntarnos cada día
Y cuando hacemos esto, cuando entendemos esto y cuando hacemos esta práctica en estas preguntas de si vamos a hacer esto para glorificar a Dios o no va a traer gloria al nombre de Dios, de esa forma vamos a ir glorificando a nuestro Dios, con esa práctica de preguntar cada día si vamos a llevar gloria con lo que hacemos. Entonces, es una manera práctica para poder glorificar a nuestro Dios. Qué lindo es pensar que aún en las cosas más pequeñas que parecen a nuestros ojos o para el hombre parece algo pequeño, puede ser algo grande y que puede glorificar a nuestro Dios. Entonces tengamos esto en mente y cada día busquemos glorificar a Dios con todas nuestras acciones, como lo hacía el apóstol Pablo. Él no perdía oportunidad para poder glorificar a nuestro Padre Celestial, estando preso, compartiendo el Evangelio en todo tiempo, mostrando su amor para con los filipenses, mostrando su amor para con otros hermanos a través de cartas, a través de oraciones hacia sus hermanos. Todas estas acciones, todas estas buenas obras sirven para la gloria de nuestro Señor. Y recordemos lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No todas las buenas obras y con una motivación correcta, con amor, con ánimo pronto, glorifican a nuestro Padre Celestial. Así que el segundo principio que extraemos de estos versículos es: elige magnificar a Dios con tu vida. En el versículo 26 termina nuevamente con esta idea el apóstol Pablo, dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí nuevamente dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo, ¿no? Termina con esta idea diciendo que Él va a glorificar a Dios y que su deseo es glorificar a Dios y que Cristo se glorifique a través de su vida. Que ese sea también tu deseo, querido hermano, en esta noche, que Dios se glorifique a través de tu vida. Tú puedes ser un instrumento útil, grande, poderoso en las manos de Dios, pero para ello elige magnificar a Dios con tu vida, con cada cosa que vas a hacer, con cada pensamiento y con cada palabra. Vamos ahora a pasar al último principio de esta noche, nuestro tercer principio, y es: elige vivir como hijos de Dios. Esto va enlazado con este segundo principio, y este tercer principio lo encontramos en el versículo 27 hasta el versículo 30. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así que aquí Pablo está escribiendo a los filipenses que puedan vivir genuinamente su fe y demostrar que son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que somos hijos de Dios? No se me venía mejor versículo a la mente que el siguiente. Dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Le voy a pedir a alguien que quiera leer este versículo que pueda desmutearse y pueda leer estos tres versículos. ¿Alguien que quiera leer este versículo? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Gracias, David. Allí está. La primera forma en que demostramos que somos hijos de Dios es a través de una vida en santidad. Y la santidad podemos resumir lo que es una vida apartado del mal.
apartado del mal y separado para el Señor, no desechando el pecado, desechando las cosas malas que producen el pecado en nosotros y que pueden entorpecer el progreso de la obra de Dios y del Evangelio, ¿no? Entonces, la santidad es eso, apartarnos del mal y vivir conforme a lo que Dios nos llamó, ser hijos de Dios, ser hijos obedientes que viven en santidad. La primera manera en que podemos demostrar que vivimos como hijos de Dios es a través de una vida santa, ¿no? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, esto es vivir en santidad y en obediencia a nuestro Señor. Pero también otra forma de demostrar lo hallamos allí en el versículo 27, dice que estáis firmes en un mismo espíritu, que estáis firmes en un mismo espíritu. Esto lo podíamos mencionar como tener unidad entre nosotros, tener unidad entre nosotros. Aquí Pablo le está diciendo que un hijo de Dios, que como iglesia deben tener unidad en todo, a pesar de que tengan diferencias, a pesar de que tengan diferentes caracteres, es posible vivir en unidad trabajando en pos del Evangelio. Y esto va también para nosotros, es una exhortación para nuestra iglesia, ¿no? Que a pesar de que somos diferentes, de que tenemos diferentes edades, diferentes formas de ver las cosas, tenemos que tener un mismo sentir sobre algo, sobre el progreso del Evangelio. Tenemos que unirnos, unir nuestra mente y nuestro corazón y nuestros esfuerzos en pos del avance del Evangelio. Entonces, debemos ser unidos. Esta es la segunda forma de demostrar que somos hijos de Dios. La tercera forma lo hallamos allí pegadito, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Aquí nos muestra que un hijo de Dios defiende su fe y combate arduamente por el Evangelio. Defiende su fe y combate arduamente por el Evangelio. Entonces, como iglesia, nosotros somos esa luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos el mensaje de esperanza, de salvación para las personas. Y como iglesia, como hermanos en la fe, debemos defender la fe y combatir arduamente por el Evangelio. El mundo va a querer traer filosofías, ideas a nuestra fe, va a querer destruir la obra de Dios, va a querer atacar la iglesia. Y nosotros debemos ser unidos y defender nuestra fe y combatir arduamente por el Evangelio. Cuando vengan los ataques, las amenazas, debemos confiar en Dios y combatir unánimes por el progreso y el avance del Evangelio. Entonces, como iglesia, debemos vivir en santidad, como hijos de Dios, debemos ser unidos y debemos defender la fe y combatir arduamente por ella. Y la última forma en que Pablo le muestra cómo deben vivir su vida se encuentra en el versículo 29 al 30, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Un hijo de Dios también soporta las pruebas, sufre. Como hijos de Dios, demostramos que somos sus hijos al vivir una vida de sufrimiento. Quizás no vamos a sufrir persecuciones físicas, no vamos a ser encarcelados por causa de nuestra fe, pero vamos a sufrir por causa de nuestra fe discriminaciones, humillaciones, maltratos verbales, y de esa forma se manifiesta el carácter de Dios, el carácter de Cristo en nosotros a través de los sufrimientos. Y Pablo lo entendía bien. Él sufría, él tenía dificultades, él estaba encarcelado. ¿Quién más que él para demostrarnos que el sufrimiento es una marca del Hijo de Dios? Es una marca del Hijo de Dios. Entonces, demostramos que somos hijos de Dios cuando también soportamos el sufrimiento en nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos aplicar de todo esto? Bueno, hay muchas cosas que podemos poner a la práctica como iglesia, ¿no? Cuando hablamos de unidad,
Por ejemplo, sé que están haciendo almuerzos después de algún domingo en especial. Aprovecha ese tiempo para poder estar con tus hermanos. Aprovecha ese tiempo para poder hablar con tus hermanos, para tener comunión con ellos y generar la unidad. Porque cuando se genera la unidad es donde salen las ideas y donde el Espíritu Santo va obrando, poniendo ideas en el corazón de cada hermano en la fe en pos de una cosa, el progreso del Evangelio y de la obra de Dios. Entonces, aprovecha eso cada oportunidad y cada vez que hay un almuerzo, después de la reunión los domingos, quédate, compartí con tus hermanos, genera vínculo, crece en la unión, en la unidad, en la comunión. También sé que se reúnen en reuniones caseras. No pierdan la oportunidad de estar ahí presentes. No pierdan la oportunidad de seguir creciendo en su fe, de seguir creciendo en la relación con sus hermanos. Dios bendice cuando estamos en unidad, cuando somos unánimes, cuando trabajamos con un mismo sentir. Entonces, aprovechen eso, queridos hermanos. Aprovechen todas las herramientas que tienen allí en la iglesia de Caseros en pos del progreso del Evangelio. Entonces, esa es una forma práctica de aplicar la unidad en nuestras vidas, ¿no? Y de la santidad podemos hablar de la comunión diaria con Dios, leer la palabra de Dios, orar, obedecer sus mandatos, también estar congregándonos siempre en la iglesia, es una forma de cuidar nuestra santidad. En fin, hay muchas prácticas o formas prácticas de poner en práctica lo que leímos acerca de ser y vivir como hijos de Dios. Ya el tiempo está avanzando, creo que restan algunos pocos minutos, pero vamos a repasar nuevamente los 3 principios que aprendimos hoy. El primer principio lo hallamos desde el versículo 12 al 18, dice, elige ser parte del equipo de Dios, y esto lo debemos hacer con amor y con ánimo pronto. El segundo principio, elige magnificar a Dios con tu vida. Aprovechemos cada situación y cada oportunidad para dar gloria a nuestro Dios. Cada acción puede ser para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Y el tercer principio que aprendimos se encuentra desde el versículo 27 al 30. Elige vivir como hijos de Dios, y esto es vivir en santidad, unánimes en la fe, defendiendo la fe y combatiendo arduamente por ella, y también soportando el sufrimiento, en especial sufriendo con gozo, ¿no? Porque el apóstol Pablo luego va a decir que él va a soportar todas las aflicciones y aún así tiene gozo en el Señor. Así que espero que haya sido de bendición estos 3 principios para tu vida. Así es nuestro deseo, es mi deseo en especial, que Dios te haya hablado en esta tarde-noche. Y bueno, Dios mediante, vamos a vernos la próxima semana para empezar el capítulo 2 y extraer principios de ese capítulo. Dios les bendiga y gracias también por la oportunidad y el tiempo.